¿Qué onda, amigos? ¿Cómo que me acompañan? Y bueno, chicos, el día de hoy les traigo un gameplay de Raz Mobile en el cual vamos a empezar a analizar más cosas que a fondo no nos hemos dado cuenta. Como pueden ver aquí en la pantalla de inicio dice modo ataque. Aquí a la derecha modelo de inteligencia. No sé si te regresa al menú pasado, pero bueno, vamos a ir analizando algunas cosas, chicos, que tal vez hemos pasado por alto, pero que ahorita pues vamos a analizar, ¿vale? Cuando arrancas pues empiezas con esa leyenda como en Rust, que estás durmiendo y aprieta cualquier botón para levantarte. Y bueno, aquí estamos de tiesos, como pueden ver, está con su piedra así de arroz. Miren, ahí están saliendo más tiesos. Y se va a aventar su primer PvP a piedra, vale, buenísima. Por cierto, este contenido es de un canal de un youtuber que ya tiene acceso, él sí tiene acceso a la beta. Y él ya lo está jugando y de hecho pues ahí está la marca de agua ahí. Ahora sí que si quieren visitar su canal, él tiene el gameplay completo. Pero bueno, yo les voy a explicar a mi manera y más o menos las cosas que yo estoy analizando. Bueno, aquí le está pegando con la antorcha, que no tendría que ser lo suyo. Tendría que ser con la piedra, exactamente, porque esta es la que baja machín. Bueno, baja un poquito más que la antorcha. Así que vamos a ver qué pasa. Aquí se está rifando el men. No le da bien porque él tiene el pin alto. Es muy normal, está jugando con un VPN. Tiene más de 300 y cacho de pin. Entonces es probable que este men pues no sobreviva. A ver, vale, ya murió. Bueno, veamos ahora esta pantalla, muchachos. Es la pantalla de muerte. Y aquí a la izquierda aparece un contador que dice 290, 280. Bueno, si tú le aprietas en ese botón, lo que va a pasar es que vas a salir en esa zona cercana. Pero por desgracia él tiene muy poquito que empezó en el juego, por eso no puede salir ahí. Pero vas a tener un cooldown de 300 segundos para salir en ese círculo rojo. Pero ahorita va a tener que elegir la zona aleatoria, o sea que va a salir más lejos. Vale, pues ya arrancó nuevamente. Pero bueno, eso es al inicio. Tienes que tener 300 segundos sin morir para que vuelvas a salir ahí cerquita, ¿vale? Eso me recuerda mucho a Mission Evo, que esa característica también estaba. Que cuando morías salías cerca en los primeros segundos, ¿vale? Bueno, cada que morías tenías un cooldown. Pero bueno, es muy similar, ¿va? Bueno, aquí está el men recolectando materiales, que obviamente, pues bueno, ahí le piden el tutorial. Como pueden ver, ahí está el tutorial a la izquierda. Y bueno, pues ahorita lo principal cuando arrancas, pues es, yo creo que recoger tus materiales, madera, algo de piedra y yo diría que tela, para hacerte un arco. Yo diría que que tiene que ser lo suyo, recoger eso para que te hagas un arco y si te encuentras a alguien, pues poderlo matar, ¿va? Pero bueno, él ahorita está recogiendo maderita. No sé si él quiera, yo me imagino que ya de querer poner su base entonces de una, que también podría ser una buena opción, ponerte un pequeño shelter o una basecita pequeña y de ahí ya ir guardando cosas, ¿no? Y en el paso, pues ver consiguiendo algo de tela para arcos, que de hecho yo sería lo suyo, ¿no? Recoger tela. Vale, bueno, pues aquí seguimos, están las vías. ¿Para dónde jalará el carnal? Bueno, pues creo que va a seguir por las vías, ¿no? Bueno, vamos a ver. Miren, ahí está el mapa. Miren, ahí hay algunas estructuras. Bueno, aquí está algo de lo traducido de ese mapa. Como pueden ver, ahí están algunas cosas. Pero quiero que vean aquí en la parte izquierda e inferior. Dice incursión territorial prohibido. Dice 1 hora 49 minutos. Yo creo que él ya lleva sus 10 minutos que empezó. O que empezó el server, es lo que ahí sí desconozco. Pero como pueden ver, si él pone una pequeña base no se la pueden raidear. O sea, hay una protección al inicio. No sé si les digo, si sea inicio del server o simplemente porque él acaba de spawnear, ¿vale? Lo que no sé. Bueno, pues ya el men tiene un revólver, su arquito, que de hecho, bueno, ahí iba barrileando y de hecho justamente en una caja le salió ese revo con 6 balitas. Vale, acaba de pasar algo, si ven que el men disparó, está en una zona segura, que es el rancho. Y justamente, si estás muy cerca y como tú disparas te haces hostil y esa zona no puedes disparar. Lo mismo pasa en Rust de PC. Hay zonas seguras donde no puedes disparar y todo eso. Y si llegas a disparar y te metes, las torretas te van a reventar, ¿vale? Ah, miren, aprovechando que acaba de morir, vamos a ver si ahora sí. Ah, miren, ahora sí se puede. Va a salir en la zona cercana. Si le aprieta ahí se va lejos, no, aquí miren. Y va a salir cerquita de donde acaba de morir el men, vale. Estos son datos interesantes, chicos, para que ustedes vayan viendo cómo está el tema. Vale, ahí salió cerquita. Es en el rancho, miren, aquí está su cajita. Y aquí es donde el men murió. Vale, buenísima, miren, y ahí está su loot. Bueno, pero esto además porque ahorita acaba de morir. Tenía ahí 300 segundos. Ahorita tiene que volverse a esperar otros 5 minutitos, ¿no? Creo son.
para que pueda salir otra vez cerquita si no pone saco. Bueno, quiero que vean el caballito, muchachos. Ya habíamos visto la otra vez un gameplay del caballo, pero bueno, aquí ya está más en vivo, vean nada más. Se mueve muy bien el caballito. El personaje sí se mueve medio tieso, pero bueno, aún así está bien. Pero el caballo está muy chido, vean nada más los efectos que tiene de la cola del caballo, cómo se mueve cuando giras. Oye, está muy bien hecho el caballo, También me recuerda, pues ahora sí que, bueno, que les voy a decir, pues a Mission Evo el caballo también estaba muy bien hecho, pero vean nada más. Hola, el caballito, Este caballo corre chido, Corre 43 kilómetros. Como pueden ver, ahí está su vida y la velocidad, ¿no? O sea que está bueno el caballo. Quiero que vean esto, las configuraciones gráficas, aquí lo voy a traducir. Como pueden ver, pues ahí está baja calidad, ultra baja, estándar o HD. Y al parecer a él, en su dispositivo, creo que está jugando en un Red Magic. Y bueno, nada más le deja la tasa de refresco a 30 FPS. Obviamente esto lo van a ir mejorando, lo van a ir puliendo, pero ahorita lo puede mejorar a nada más a 30 FPS su juego. Y aquí al parecer el men, bueno, está entrando al menú de configuración de los botones. Y aquí, bueno, tú ya más o menos pues vas ajustando en base a como a ti te gustan más, ¿no? Pero bueno, él se ve aquí está acomodando su HUD. Miren, algo también interesante es aquí adentro de su base. ¿Sí escuchan? Los pasos tienen como un eco, es un efecto que tiene adentro de las casas. No sé si me termina de gustar, Escuchen. Sí, como un eco, no sé si a mí me termina de convencer, pero bueno, aquí va a mejorar su estructura. Quiero que vean el menú radial que ya habíamos visto en anteriores videos. Y ahí puede el men mejorar de los materiales que tiene ahí. Puede inclusive mejorar a metal de una vez, si él quisiera ahí a metal. Bueno, pues aquí el men se pone a seguir recolectando materiales, bueno, aquí de los barriles. Como pueden ver ahí le va saliendo algo de cosillas, cuerdas y ese rollo. Pero bueno, él decidió hacerse su base en la nieve. Y como ya les había comentado, aquí la temperatura influye mucho en el personaje. Así que si hace mucho frío, es importante siempre tener ropa con la cual tener a tu personaje. Miren, allá hay un monumento al lado. Es como, creo que son las antenas, no estoy muy seguro. Tiene el mar ahí cerquita. A ver si más adelante luego hay más gameplays donde ojalá haya oportunidad de ver el barco o la Petro, porque todavía no he visto bien así gameplays de esto. Pero yo creo que van a ver, cada vez van a sacar más contenido por ahí los que están filtrando la información. Pero bueno, aquí está su canal de El Carnal, si quieren ver el gameplay completo, sí dura bastante. Y y ahí mándelo a saludar de mi parte, ¿vale? Por cierto, quiero que vean esto, aquí traduje donde viene la cama, el gabinete ese es en verde. Se llama restos de radar, vale, buenísima. Y ahí hay un drop, como pueden ver ahí va cayendo o ya cayó un drop. Lo que no sé es si le avisó el drop o hay un temporizador o salen de manera aleatoria. Es lo que no sé el tema de los drops. Y bueno amigos, pues hoy vimos más o menos cómo es el inicio de un server, cómo arrancas, cómo empiezas. Y ya vimos que está igual que en Rust con una piedra. Y ya de ahí pues empezar a juntar tus materiales, buscarte una zona donde vayas a vivir. Y bueno, pues también ya vimos cómo hay un cooldown de inicio que no te dejan raidear las bases. Eso está interesante para que más o menos lo contemplemos. Y también hay un cooldown, como pueden ver, cada que te matan para que vuelvas a salir cerquita de esa zona. Que estas características están muy similares a Mission Evo cuando estaba el juego, ¿vale? Así que bueno, voy a seguir trayendo de repente más videitos, ir analizando algunas cosas que tal vez no nos damos cuenta así en la simple vista, pero hay que analizarlas para aprender a llevar una mejor partida aquí en Rust, ¿vale? Así que bueno chicos, yo espero que les haya gustado y bueno, como siempre les digo, un saludito y hasta luego, chau chau, nos vemos en el próximo video, chau. Bueno, ahí el men lo mataron, ni cuenta se dio, pero lo reventaron, estaba farmeando y de repente, uy, hasta el caballo le mataron. ¿O qué? ¿O quién está relinchando? ¿Quién sabe?